Listo, vamos con el cultivo de feijoa, segunda parte. Luego de que ya hemos llegado a ese año 4, bueno, antes de llegar a ese año 4, la pregunta es, bueno, hay que podarlo, pero ¿cómo se hace la poda? ¿Cómo se hace el corte? Recuerden que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué cantidad de problemas fitosanitarios podamos tener después de un corte. Entonces, es importante que podamos recordar que la poda correcta es un corte que tenga la posibilidad de estar muy cerca al tallo, que no deje un tocón o parte de la rama, porque puede generar problemas de necrosis y problemas principalmente fúngicos que luego van a entrar a afectar directamente la rama. Tampoco que quede una laceración muy grande y esté extremadamente expuesto sobre la rama. La idea es que tengamos un corte donde básicamente se pueda eliminar toda la rama que yo quiero eliminar, toda la rama secundaria que yo quiero eliminar, pero que quede una leve sutura en en la base de esa rama y no quede lesionando la rama principal ni quede con parte de la rama secundaria para poder evitar problemas. Bien, básicamente lo que dice esto es que yo debería identificar dónde comienza y dónde termina el cuello y una línea totalmente longitudinal sería perfecta para poder tomar desde los dos bordes para poder desaparecer la rama que voy a cortar a partir de la poda. Esto va a evitar que yo tenga problemas de acumulación fúngicas. Aparte de eso me toca obviamente colocarle un protectante y ese protectante se puede hacer con cualquier pasta vinilo. Si tenemos la posibilidad de tener un fungicida o una sustancia alopática que consideremos de carácter fúngico y que se pueda mezclar con un vinilo espeso, perfectamente se puede hacer para poder protegerlo. Finalmente lo que necesitamos es darle una protección a esos haces vasculares para que tengan alguna medida de barrera física y no puedan ingresar directamente a la planta que estoy dejando herida. Bien, ¿qué más les cuento? Vamos entonces a ver algo sobre el manejo integrado de este cultivo con algunas de las experiencias que hemos tenido recopilado a lo largo de los años. Y en este caso, vamos a hacerle caso a Lewis, que dice que el conocimiento intensivo es básicamente el manejo integrado de plagas, porque se requiere un entendimiento de las comunidades de especies en los agroecosistemas para proteger, alentar y realzar los servicios naturales resultantes de los procesos biológicos. Y con esto, básicamente, lo que tenemos es problemas. En este caso, cuando yo estaba manejando un cultivo de feijoa en Mosquera, en el centro de experimentación de la Universidad Nacional, se me presentó un problema que se veía así. Solución, la solución antes había sido quita y tape, es decir, tome la fruta, ya está lesionada, simplemente deséchela, compóstela, tápela, haga lo que usted pueda y desháguese del problema. Pero yo identifiqué que era un problema. Desafortunadamente, con el tiempo que se tuvo en el pregrado no alcanzamos a llegar a la determinación taxonómica del adulto para poder identificar la especie, pero se logró controlar afortunadamente. ¿Cómo? Resulta que no tenía ni idea este pequeño individuo dónde se estaba metiendo, porque se veía en la fruta, se veía el daño que estaba ocasionando, pero no lo encontraba por ninguna parte, no empupaba en el fruto, no empupaba en ninguna parte de la planta, no tenía telarañas, no tenía cápsulas y pues la única posibilidad era que llegara a suelo, pero cuando llegaba a suelo se me desaparecía. Entonces comencé a criarlo en terrarios para poder, en vez de eliminar las plantas que estaban siendo afectadas, yo lo que quería era saber si realmente encontraba la manera eh, de poder saber
cuál era el individuo que estaba causando el problema. Y entonces decidí hacer cría en tierra y cuando salía del fruto, igual se me desaparecía. Entonces, ya los siguientes montajes lo hice con suelo muy bien cernido para asegurarme que no tuviera ningún tipo de terrón. Y cuando se me desapareció, pues comencé simplemente a pasarlo por una zaranda y encontré este terrón. Y este terrón comencé a quitarle la tierra y encontré que era una estructura extremadamente compleja que tenía dos capas de microfibra. Una, como se puede ver, con alvéolos relativamente homogéneos y grandes, que al inundarlos no permitía que el agua traspasara hasta el capullo de la pupa que estaba adentro. Básicamente lo que hace es aprovechar eh, el potencial de tensión que tiene el agua para poder evitar que que ingrese a la pupa y pueda matarla. Y una vez retirábamos esa malla, estaba igual protegida en una segunda capa, en un capullo y una pupa, de modo que tenía una metamorfosis completa, era holometábolo, y se identificó como polilla rosada. No llegamos a la especie desafortunadamente, pero este pequeño individuo me hizo la vida imposible y gracias a aprender cómo estaba operando en el cultivo pudimos detener su impacto para poder llevar finalmente las frutas a mercado y bajamos altamente la incidencia gracias a que ya conocíamos cómo podíamos cortar el ciclo de la plaga. Y este fue otro de los problemas que tuve en ese cultivo. Se llama gusano canasta o Equitecus kirby y este es una locura porque primero defolia la planta de una forma impresionante, como ustedes pueden verlo ahí, porque los pedacitos de ramas y de hojas comienza a secarlos o aprovechar que se deshidratan para poder cogerlos como protección y hacer su canasta. Le construye una tapa y cuando se aplican productos de síntesis química, principalmente de contacto, él entra, se esconde en la canasta y puede perfectamente durar allí 2, 3 días escondido. Y cuando ya el producto ha perdido su periodo de carencia, él abre la tapa, sale y sigue alimentándose. De modo que es muy, muy difícil de controlar. Pero se hizo un control de manera agroecológica funcional. Aquí, estos fueron partes de los papers revisados para poder saber qué era el problema y esto es para poder invitarlos a que cada que tengan un problema, eh, pues sí, pueden buscar la solución en alguien que ya lo haya hecho, en alguien que tenga la experiencia y que le pasó lo mismo o algo parecido y tengan la posibilidad de solucionarlo. Pero no olviden que ustedes se están formando como ingenieros y que hay que buscar el porqué del asunto. No es solamente el qué hago, sino por qué lo hago, para qué lo hago, cuál es el problema, cuál es realmente la base del problema para poder no tener una repetición del sistema. Y estos papers me llevaron a aprender que es una plaga gregaria. Es un individuo que tiene una distribución de población gregaria, de modo que no lo iba a encontrar distribuido muy seguramente en todo el cultivo, sino iba a ser más por parches. Y entonces me di esta estrategia que estamos justamente con mi asesora de ese momento, a quien tengo que agradecer públicamente, la doctora Elena Brochero, de la Universidad Nacional, que lo recuerdo mucho en el pregrado, me dio durísimo en esta práctica, me exigía al 100% porque tenía que ser el ejemplo de cómo trabajar si el cultivo fuera mío o si yo fuera el ingeniero agrónomo contratado y realmente considero que aprendí bastante. Estamos en proceso de publicación porque resulta que después de este manejo que se le hizo, no se volvió a presentar la plaga. Realmente logramos erradicarla de todo el centro experimental. ¿Y cómo lo hicimos? Levantamos un mapa, esto es
las 230 y algo de plantas que yo tenía en ese cultivo, donde tenía por un lado feijoa, por el otro tenía manzana. Este era mi cultivo y tenía algunos siembros de avena, de papas cercanos. ¿Y qué hice? A partir de conocer que era una plaga gregaria, hice identificación, comencé a hacer muestreo al azar, pero como yo ya sabía dónde estaba la plaga, porque ya había visto unas canastas, me fui directamente a ese árbol. Y revisé, mira, ¿hay canastas? Sí, sí hay canastas, entonces voy a muestrear todos los árboles que estén al lado. Y resulta que solamente uno lo tenía. Si ese lo tenía, entonces muestreaba alrededor únicamente de los que estaban. ¿Por qué? Porque su desplazamiento es muy lento, porque todavía no estaba invadido con la plaga con N1000 adultos, o por lo menos eso yo creía, y tenía que hacer un muestreo secuencial, sistemático, y que me permitiera llegar a identificar realmente cómo había sido el proceso de distribución poblacional de este individuo en mi cultivo. Bien, ya encontraba que había un patrón y era que la planta subsiguiente lo tenía, pero no se replicaba por muchas, no estaba en todas, entonces comencé sin soluciones. Apliqué un producto, pero todos los papers decían que aplicar productos es una plaga muy fuerte, por ejemplo en cultivo de palma, y aplicar productos es casi imposible a menos que sean supersistémicos y tengan unos periodos de carencia bastante largos para que ingiriendo el alimento tengan la posibilidad de controlar al individuo, porque realmente se protege mecánicamente muy bien. Entonces, lo que hice fue comenzar a erradicar de manera manual y donde encontraba la presencia de esta plaga tenía la posibilidad de estarlo controlando y de quitar las canastas, retirarlas y hacer un control de enterrado, eh, no, sin destaparlas, sin hacer absolutamente nada, con algo de, de materia orgánica, de cal, de un proceso que realmente era como una especie de compostaje, pero más que compostaje, porque realmente nunca utilicé ese producto final, era la posibilidad de asegurarme o buscar eliminar sin diseminar absolutamente nada, no abrir las canastas para que no fuera a esporular nada, para que no fuera a distribuir ningún tipo de posturas o similar. Y de esa manera comencé a identificar que ya no se repetía, que estaba controlando la plaga y que realmente se logró. Esto fue un manejo agroecológico que no solamente respondió a esta plaga y a la que les acabo de mostrar previamente, sino a todo lo que se hizo con el manejo de aguas, con dejar arbences protegiendo el suelo durante toda la época seca, y cuando llegaba el periodo de lluvias no se utilizaron herbicidas, se hacía poda y esa guadañada se dejaba como material de mulch para poder conservar humedad en el ambiente y de esa manera no depender del riego, de modo que se incrementó la productividad y se solucionaron problemas limitantes en este cultivo. No siempre la solución es aplicar, no siempre la solución es colocar el mejor sistema de riego. Se pueden integrar herramientas de control físico, de control mecánico, de control cultural, de manejo integrado de plagas y de manejo integrado de malezas para poder tener un pool de herramientas que le permita a uno realmente hacer ese manejo integrado del cultivo. Muchas gracias por su tiempo, nos veremos en una próxima ocasión.